Buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, hoy ya vamos a ver las tres últimas NIC que nos faltan, ¿sí? Ayer sí les compartí el material, ¿verdad? No recuerdo, pero parece que sí. ¿Ya? Entonces, sí, ok, Jennifer. Vamos a ver la NIC 36 que nos habla sobre el deterioro del valor de los activos. Vamos con el objetivo. A ver, Giovanni. Dígame. ¿Me ayuda leyendo? Objetivo. El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo será contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Si este fuera el caso, el activo se presentaría como deteriorado y la norma exige que la entidad reconozca una pérdida por el deterioro del valor de ese activo. Ok, listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta norma? ¿Ya? Entonces, esta norma nos da a entender o trata como que de especificarnos, ¿no? ¿Verdad? De que cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro del valor, ¿verdad? Así como también nos va a dar ciertas pautas más adelante de la información que nosotros debemos de revelar. Tenemos el alcance. ¿Hasta dónde nomás es aplicable esta norma? Creo que ahí se ve mejor. A ver. Nayeli. Alcance, inventar, activos de contratos y activos que surgen de los costos para obtener o cumplir un contrato que se reconocen de acuerdo con la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Activos por impuestos diferidos, véase la NIF 2, impuestos a la ganancia. Activos que surjan por beneficios a los empleados, véase la NIF 19, beneficios a los empleados. Activos financieros dentro del alcance de la NIF 9, instrumentos financieros. Listo, gracias. En el alcance, la NIC 2, pero debemos de determinar, o más bien debemos de enfocarnos aquí o hacer referencia a la NIC 2 inventarios, ¿sí? Hay que ver la NIC 2 y revisar cuáles son las pautas, pues, para que se pueda considerar un inventario como tal, ¿verdad? Asimismo lo que son los activos de contratos y todos los activos que surgen de los costos para tener o para cumplir pues con ese contrato. Los impuestos por activos diferidos, los activos que surjan por beneficios empleados y bueno, los activos financieros dentro del alcance de la NIF 9. Siguiente, Nayeli mismo. Propiedades de inversión que se midan según su valor razonable. Véase la NIF 40, propiedades de inversión. Activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro del alcance de la NIF 41, agricultura que se midan según su valor razonable menos los costos de disposición. Costos de adquisición diferidos de activos intangibles surgidos de los derechos contractuales de una entidad aseguradora en los contratos de seguro que están dentro del alcance de la NIF 4, contratos de seguro y activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Listo, gracias. Entonces, esta norma también nosotros la podemos aplicar a los activos financieros, ¿sí? Es decir, a las subsidiarias, a las asociadas y a los negocios conjuntos, ¿ok? Tenemos definiciones.
Activos comunes de la entidad. ¿Qué son los activos comunes de la entidad? Nos dice que son activos diferentes de la plusvalía que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros. Es decir, que estos activos me van a ayudar a generar un beneficio económico en periodos futuros, ¿verdad? Tanto en la unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. Los costos de disposición, déjenme cambiarles de color, ahí sí. Son los costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. Es decir, que aquí en los costos de disposición nosotros no vamos a tomar en consideración a los costos financieros y a los impuestos a las ganancias. La depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, ¿no? ¿Verdad? Dependiendo del método, pues por el método por el cual se vaya a depreciar ese activo. El importe depreciable de un activo es su costo o el importe que lo sustituya en los estados financieros menos su valor residual. El importe en libros nos dice que es el importe por el que se reconoce un activo, es decir, por el valor por el cual usted está reconociendo un activo y pues por el cual usted lo está registrando en los libros contables, ¿verdad? Una vez deducidas la depreciación, la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas que se refieren al mismo. Obviamente usted si ya tiene pues determinada la depreciación, ¿no? ¿Verdad? Usted ya sabe que el activo va a ir perdiendo su valor, ¿no? ¿Verdad? Año a año pues también tendrá que ir registrando, ¿verdad? Ese valor o la pérdida del valor del activo. Tenemos el importe recuperable de un activo o de una entidad generadora de efectivo. Nos dice que es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso. El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor, ¿sí? Es decir, es el valor o es el valor mayor entre el valor razonable, ¿verdad? Menos los costos de disposición y del valor en uso. Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. La pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe. Una unidad generadora de efectivo, ¿qué es? Nos dice que es el grupo identificable de activos más pequeños, ¿sí? Que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son en buena medida independientes de los flujos de efectivos derivados de otros activos o grupos de activos. Entonces la unidad generadora de efectivo es ese grupo más pequeño de activos que usted tiene dentro de su empresa y que estos le ayudan a generar un ingreso económico, ¿verdad? Diferente o indiferente de los flujos de efectivo. Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo, estimados que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo, ¿sí? Entonces el valor en uso nos dice que es el valor presente que nosotros esperamos obtener a través de nuestra unidad generadora de efectivo. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre dos participantes, ¿no? ¿Verdad? Y pues los cuales están debidamente informados y a los cuales pues van a pactar la fecha en que se va a dar dicha transacción, ¿sí? También nosotros aquí podemos identificar lo que es la vida útil, ¿sí? Entonces, en la vida útil o la vida útil es
el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, ¿verdad? Entonces, primera definición de vida útil. Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad. Por ejemplo, ya la empresa construye un edificio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tienen que determinar la vida útil de ese edificio para saber cuánto tiempo la empresa va a poder a usar ese edificio. Y siguiente, el número de unidades de producción o similares. Perdón. Ya. El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Es decir, el provecho que yo le voy a sacar a mis activos, ¿no? ¿Verdad? Durante la vida útil. La identificación de un activo que podría estar deteriorado. Para poder identificar si un activo está deteriorado, la entidad tiene que evaluar, ¿no? ¿Verdad? Al final de cada periodo sobre el que se informa si es que existe algún indicio del deterioro del valor de algún activo, ¿verdad? Es decir, que cada año la empresa tiene que ir evaluando sus activos para poder determinar si alguno de ellos se está deteriorando, ¿no? ¿Verdad? Y cuando un activo comienza a deteriorarse, significa que va a comenzar pues a perder también su valor, ¿no? ¿Verdad? Porque un activo deteriorado no va a valer lo mismo como cuando estaba en buenas condiciones. Si existiera este indicio, la entidad estimará el importe recuperable del activo. Es decir, dependiendo del porcentaje de deterioro que tenga el activo, la entidad tiene que estimar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el importe, cuál es el valor que puede recuperar por el deterioro de ese activo? ¿Sí? Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro del valor, la entidad también deberá que comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil indefinida. También se deben de evaluar, ¿sí? O de comprobar los deterioros de los activos intangibles. Es verdad que no los podemos ver ni tocar, pero también se deben de ¿qué? De ir comprobando, ¿verdad? Si es que estos activos intangibles están sufriendo algún tipo de deterioro, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso. Ya puede ser que la empresa tenga reservado algún software para la empresa, ¿no? ¿Verdad? Claro que obviamente no lo está usando, pero también debe de ir evaluando para poder identificar si es que está sufriendo algún tipo de deterioro. Comparando su importe en libros con su importe recuperable, es decir, con su importe en libros lo que yo con el valor que yo tengo registrado, ¿no? ¿Verdad? Inicialmente, y pues con el valor recuperable, ¿cuál va a ser el valor recuperable o cuál es el valor que yo voy a poder recuperar pese al deterioro que está teniendo mi activo? Entonces, esta comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual, siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. Qué sé yo, a medio año o a mediados de cada año la empresa pues decidió ir haciendo este tipo de evaluaciones, ¿verdad? O de ir haciendo ese tipo de revisiones de los activos para poder identificar los deterioros. La comprobación del deterioro del valor de los activos intangibles diferentes puede realizarse en distintas fechas. No obstante, si dicho activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo anual corriente, se comprobará el deterioro de su valor antes de que finalice el mismo, ¿sí? Es decir, antes de que ustedes finalicen pues su ejercicio contable, ya ustedes deben de ir identificando, o más bien ya deben de tener identificado cuáles son estos activos que están teniendo pues un deterioro, ¿verdad? B. Comprobar anualmente
el deterioro del valor de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios, de acuerdo a los párrafos 80 al 89. Cuando ustedes vayan a ejercer algún tipo de combinación de negocios, también deberán ustedes de ir, de identificar, ¿no, verdad? En este caso sería que el deterioro del valor de la plusvalía, ¿sí? Al evaluar si existe algún indicio de que puede haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará como mínimo los siguientes indicios. A ver, Lenin, me ayuda leyendo. Los indicios de que puedan haberse deteriorado el valor de un activo en la entidad considerada como mínimo de los siguientes indicios. O sea, existen indicios observables como el valor del activo que ha disminuido durante el periodo significativamente más de lo que pueda cambiar. Esperar como consecuencia del paso del tiempo o del uso. Ya. B. Durante el periodo que ha tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato. Ya. Cambio significativo con la incidencia. No veo bien. Ya sobre la entidad que. Ahí sí, Lenin, no creo. Sí, ahí sí ya. No es que ya estoy medio falloso los ojos también. Oh, ya. Sobre la entidad. Referente al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que opera, o bien del mercado al que está destinado el activo. Durante el periodo, la tasa de interés o de mercado u otra tasa de mercado de rendimiento de inversiones han experimentado incrementos que probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor del uso del activo, de forma que ese importe recuperable haya aumentado de forma significativa. El importe de los libros, de los activos netos de la entidad en su mayor capacitación bursátil. Listo, gracias. Entonces, estos son los indicios, ¿verdad? Esto es lo que se debe de tener en cuenta, ¿verdad? O estos son los indicios de que pueden darse cuando un activo comienza pues a deteriorarse o cuando comienza a deteriorarse el valor, ¿sí? Vamos a ver qué es el valor en uso. Delgado. No está Giovanni. Entonces, Andrés, por favor. Valores en uso. Una estimación de los flujos de efectivo futuro que la entidad espera obtener del activo. B. Las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dicho flujo de efectivo futuro. C. El valor temporal del dinero representado por la tasa de interés del mercado sin riesgo. D. El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo. Y E. Otros factores tales como la liquidez que los participantes en el mercado reflejarían al hasta ahí vamos ahí. A ver, del valor en uso. Al poner precio a los flujos de efectivos futuros que la entidad espera que se deriven del activo. Ya. Entonces, estos son los elementos que se deben de reflejar al momento en que nosotros vayamos a hacer los cálculos del valor en uso de un activo. ¿Sí? Primero, una estimación de los flujos de efectivos futuros, ¿verdad?
de la cantidad se espera obtener del activo. También nos habla sobre las expectativas sobre posibles variaciones en el importe. Tienen que más o menos hacer un análisis de los escenarios, ¿verdad? De cómo este activo puede sufrir ciertos tipos de variación. El valor temporal del dinero representado pues en las tasas de interés. Cuando estamos hablando de tasas de interés, el valor del dinero en tiempo real. Hay muchas veces que el valor de la moneda sube, baja, ¿no? ¿Verdad? El precio por la presencia de incertidumbre inherente en el activo, y también nos habla sobre los otros factores como por ejemplo la iliquidez. Puede ser que no, la empresa no en los periodos futuros no pueda presentar algún tipo de liquidez, ¿no? ¿Verdad? O los participantes en el mercado nos dicen que reflejarían al poner precio a los flujos de efectivos futuros que la entidad espera que se deriven del activo. Aquí tenemos un ejemplo, por favor, lea, analice, interprete, hasta mientras yo voy a asignar un taller con los alumnos que tengo clases ahorita, ¿sí? Porque no les voy a poder dar clases a ellos. Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice en el ejemplo? Una entidad minera posee un ferrocarril privado para apoyo de las operaciones en una mina. El ferrocarril privado solo puede ser vendido por su valor como chatarra y no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas que corresponden a los otros activos de la mina. Ya entonces nos dice que ya han hecho como que una estimación, ¿no? ¿Verdad? Han hecho un estudio sobre este activo, ¿verdad? Dice que no genera entradas de dinero, como se espera, pues, estimar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí nos dice que no es posible estimar el importe recuperable del ferrocarril privado, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué?
Dice porque su valor en uso no se puede determinar, ¿verdad? Entonces, sí, probablemente es diferente de su valor como chatarra. Pues ustedes saben que una cosa como chatarra no es que vale, no llega a valer casi ni la mitad de lo que anteriormente valía, ¿no? ¿Verdad? O de lo que valía cuando estaba nuevo. Entonces, por tanto, aquí la entidad tiene que estimar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo, ¿verdad? A la que pertenece, pues, obviamente, el ferrocarril. Es decir, en este caso sería a la mina, ¿verdad? En su conjunto, ¿ok? Entonces, aquí no es posible estimar el importe recuperable del ferrocarril, ¿verdad? Porque su valor en uso no puede determinarse, ¿sí? Ya vamos a la NIC 7. Pero les voy a plantear otro ejemplo. Siguiente ejemplo que nos dice, una entidad de autobuses presta servicios a un municipio bajo contrato que le exige determinados servicios mínimos para cada una de las 5 rutas separadas que cubre. Los activos destinados a cada una de las rutas y los flujos de efectivo que se derivan de cada una de ellas pueden ser identificados por separado. Una de las rutas opera con pérdidas significativas. Ahora vamos a analizar. Entonces, como la entidad no tiene la opción de suspender ninguna de las rutas cubiertas por estos autobuses, ¿verdad? Entonces, el menor nivel de entradas de efectivo identificables, que son en buena medida independientes de las entradas de efectivo procedentes de otros activos o otro grupo de activos, ¿verdad? Entonces, son las entradas de dinero o son las entradas de efectivos generadas por las 5 rutas en conjunto, ¿ok? Porque aquí nos está diciendo una entidad de autobuses, ¿ya? Cuando estamos hablando de una entidad de autobuses, ¿ellos qué hacen? Cubren ciertas rutas, ¿no? ¿Verdad? O más bien varias rutas, ¿verdad? Entonces aquí la unidad generadora de efectivo de cada ruta es ¿quién? Es la entidad de autobuses, ¿sí? Esa es la unidad generadora de efectivo. Acuérdense que según la definición en esta NIC, la unidad generadora de efectivo son los activos más pequeños, ¿no? ¿Verdad? Que generan ingresos, ¿verdad? Económicos a la empresa. Vamos a la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Qué nos dice el objetivo? Es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. Vamos con el alcance. Esta norma va a ser aplicada a todas las entidades, ¿verdad? O por todas las entidades. Al proceder a contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto a aquellos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso y se prevén pérdidas. Y B, aquellos de los que se ocupe alguna otra norma. Ahora, ¿ustedes qué entienden por provisiones? Pregunta general, de conocimiento general a estas alturas para ustedes. ¿Qué entienden por provisiones? Nadie, no creo. Ustedes tuvieron que haber manejado o que haber utilizado la cuenta provisiones.
Nadie. Bueno, vamos a las definiciones. Ahí ojalá investiguen. Aquí está el concepto de provisión. Dice que es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. ¿Por qué existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento? Porque yo voy a estar provisionando cierta cantidad de dinero para X evento que se pueda dar, ¿verdad? Entonces, cuando digo que se pueda dar, yo no estoy estimando una fecha en que yo ya pueda hacer uso de esta provisión. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, ¿verdad? Surgida a raíz de sucesos pasados. Pues un pasivo es una obligación que yo contraje, ¿no? ¿Verdad? Con otras instituciones en tiempos pasados, ¿verdad? Al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Ahora, una obligación legal es aquella que se deriva ¿de qué? De un contrato, ¿verdad? Ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas, la legislación u otra causa de tipo legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia entidad en las que, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficiente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. Entonces, cuando usted acepta una obligación, ¿verdad? Obviamente usted ya debe estar de acuerdo con todas las pautas o con todas las políticas que se están pues estableciendo o que se están pues concretando, ¿verdad? En esta obligación. Como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos con responsabilidad. Ahora, ¿qué es un pasivo contingente? A ver, María José, por favor. Un pasivo contingente es A. Una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros, sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad, o una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente. ¿Por qué? 1. No es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos, o el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. Listo, gracias. Bien, entonces esto es un pasivo contingente. Nos dice que este pasivo contingente se generó en sucesos pasados, ¿verdad? En hechos anteriores, ¿verdad? Y nos dice que cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o por la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros. Es casi como la definición de pasivo. Ahora, la siguiente, un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por ocurrencia. En cambio, acá, en el pasivo contingente nos dice que la existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia. ¿Ya? Solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad, es decir, que ciertos eventos o estos eventos de ocurrencia no están al 100% controlados o que la entidad no tiene dominio sobre ellos al 100%. Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva
exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Es una reestructuración. A ver, Keila. Una reestructuración es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo. A. El alcance de la actividad lleva a cabo por la entidad, o B. La manera en que tal actividad se lleva a cabo. Ay, ya. Entonces, gracias, Keila. Entonces, la reestructuración es un programa de actuación, ¿verdad? Que ya está planificado y va a estar controlado por la gerencia de la entidad, ¿sí? Por algo es reestructuración. El reconocimiento, Jocelyn. Jurado. ¿No está? Jurado. A ver, Anthony. Reconocimiento. Provisiones. Debe conocerse una provisión cuando se le den las siguientes condiciones. A. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. B. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Y, por último, C. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una provisión. Listo. Entonces, muchas veces las empresas provisionan, ¿ya? En otras palabras, es como que van ahorrando un dinerito, ¿no? ¿Verdad? Para poder cubrir alguna emergencia que se presente, ¿sí? Por ejemplo, los bancos, ellos provisionan para cuentas incobrables, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como otorgan crédito, no siempre el cliente es responsable con sus pagos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿ellos qué hacen? Tienen que ir provisionando para tratar de cubrir, pues, estas cuentas incobrables, ¿ya? Entonces, para poder nosotros reconocer una provisión, ¿qué debemos hacer? O cuáles son las condiciones que debe de cumplir. Que una entidad tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado. Por ejemplo, Keila vino a mi entidad bancaria a solicitar un crédito en el año 2018, ¿verdad? Como fue en el año 2018, eso es un suceso pasado, ¿verdad? Que actualmente todavía es una obligación presente porque todavía Keila no ha cancelado, ¿ya? B. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos y que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación. Entonces, en este caso, la entidad tendrá que dinero de la entidad mismo desembolsar, ¿no? ¿Verdad? Para tratar de cancelar o para tratar de cubrir con esta obligación. Y también nos dice que puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación, es decir, una estimación fiable, una medición, ¿verdad? De cuánto yo como empresa puedo tratar de cubrir, pues, esa obligación que tiene el cliente para conmigo, ¿ok? Entonces deben de cumplirse estas condiciones para poder reconocer a una provisión. Vamos con la medición, mejor estimación. Nos dice que es el importe reconocido como provisión. Debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para poder cancelar la obligación presente. Entonces, esta estimación, ¿qué me va a ayudar a mí? Perdón. ¿A qué me va a ayudar? Me va a ayudar pues a poder desembolsar solo la cantidad necesaria, ¿verdad? De esa obligación presente que tienen en la empresa. La información a revelar. A ver. Edson. Información a revelar. Literal A. El importe en libros al principio y al final del periodo. B. Las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los incrementos en las provisiones existentes. C.
los importes utilizados, esto es, aplicados o cargados contra la provisión en el transcurso del periodo. D. Los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el periodo. Y, literal, el incremento durante el periodo en el importe descontado que surge del paso del tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento. Listo, gracias. Entonces la información a revelar. Nosotros, ¿qué vamos a poder revelar? El importe en libros al principio y al final del periodo, ¿verdad? Las dotaciones efectuadas, los importes utilizados, los no utilizados y el incremento durante el periodo. NIC 39, la última, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Por favor, Jiménez. Alcance. Esta norma se aplicará por las entidades a todos los instrumentos financieros dentro del alcance de la NIC 9, instrumentos financieros. Sí, y en la medida que a. La NIC 9 permite que se apliquen los requerimientos de la contabilidad de coberturas de esta norma. Y b. El instrumento financiero sea parte de la relación de coberturas que cumple los requisitos de la contabilidad de coberturas de acuerdo con esta norma. Ok, entonces esta norma también la van a aplicar las entidades, ¿no? ¿Verdad? A todos los instrumentos financieros. Definiciones. Tenemos un compromiso en firme. ¿Qué es un compromiso en firme? Es un acuerdo vinculante para intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado en una fecha o fechas futuras específicas. Una transacción prevista nos dice que es una operación futura anticipada, pero no comprometida, ¿sí? Una transacción prevista, ¿no? ¿Verdad? Como la palabra le dice, prevista. Un instrumento de cobertura es un derivado designado o bien, ¿sí? Solo en el caso de la cobertura del riesgo a la tasa de cambio. Un activo financiero o un pasivo financiero no derivado cuyo valor razonable o flujos de efectivo generado se espera que compensen los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta designada. Una partida cubierta es un activo, un pasivo, un compromiso en firme. Una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el extranjero que A. Expone a la entidad al riesgo de cambio en el valor razonable o en los flujos de efectivos futuros. Y B. Es designada para ser cubierta. Designada para ser cubierta. La eficacia de la cobertura es el grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta son directamente atribuibles al riesgo cubierto. Se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. ¿Qué son las contabilidades de cobertura? O más bien, dentro de las contabilidades de cobertura, nosotros ¿qué encontramos? Cobertura del valor razonable. ¿Qué es la cobertura del valor razonable? Es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable. Puede ser que este valor razonable cambie, ¿no? ¿Verdad? De activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos. O bien de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, que puede atribuirse a un riesgo en particular y puede afectar al resultado del periodo. La cobertura del flujo de efectivo es una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de efectivo, que uno se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo reconocido, como la totalidad de algunos de los pagos futuros de intereses de una deuda a interés variable o a una transacción prevista altamente probable que pueda afectar al resultado del periodo. Y la cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, tal como se define en la NIC 21.
¿ya? Entonces, contabilidad de coberturas nos dice, o más bien nos trata de decir, es hasta qué valor se puede cubrir, ¿verdad? Dependiendo de la actividad económica que vaya a hacer la empresa, ¿verdad? Como por ejemplo, la cobertura del valor razonable. Nos indica que son que que este valor razonable, ¿no? ¿Verdad? Puede variar, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto les he podido ya resumir a estas últimas NIC. Les voy a tomar la asistencia y también voy a proceder a compartirles el material que estamos el 2 de julio. Vimos la NIC 36. ¿Cuál es el nombre de esta NIC? Deterioro el valor de los activos. $37 pasivos, provisiones pasivos contingentes. Y la 39 instrumentos financieros. Ya. Alcibar, Presente. Almeida, Presente. Anchundia, Presente. Delgado, Presente. Fajardo, Escribió presente. Jiménez, Presente. Jurado, Presente. Mendoza, Presente. Menéndez, ahí está Menéndez, no la escucho. Pantaleón, Presente. Rendón, Presente. Ruiz, Presente. ya, Romero, Ronquillo, Presente. Medina. Presente. Ok, listo. En asistencia ya estamos. A ver, les voy a compartir el material a Jiménez. 36, 37 y 39. Ingeniera, una pregunta. La compañera, ¿cómo está repartiendo el material? ¿Por WhatsApp, por correo? No tengo idea, o sea, quedamos en que alguien del curso me iba a escribir para yo compartirle el Porque material. la verdad a mí nada, no me ha llegado ninguno de los días el material, por eso pregunto. Ahí Jiménez tendrá que crear un grupo, no sé si es que ya tienen algún grupo para que les comparta, porque el primer día de clases quedamos así, que yo le iba a compartir a un solo estudiante y pues se encargaban de familiarizarlo con todos, porque así han estado haciendo con las otras materias. Es lo que me supieron decir. A ver, yo le busco a Jiménez ayer.
Ya le envié. Está Jiménez. 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 No está. Bueno, entonces traten, por ejemplo, si ya alguien tiene todos los materiales que les he compartido hasta hoy, traten de seguirlos pasando a sus compañeros, o era que se creen simplemente un grupo en WhatsApp y ahí se van compartiendo todo, ¿ok? Para que no haya este tipo como que de inconvenientes, de que solo unos tienen, otros tienen. Pero nosotros así quedamos desde el primer día en que yo le iba a compartir a un solo estudiante y se encargaba de familiarizarlo con todos. Entonces ya ahí ya queda, ahí ya no tengo yo nada que ver, pues, ¿no? Ahí ya el responsable tendría que familiarizarle con los materiales. Profesor, así hay un grupo. Lo que tiene la compañera es que pedir que le agreguen. O Y ya, si están entonces. diariamente están compartiendo lo que usted envía ahí. Ah, ya, chévere, gracias Edson. Entonces, Jocelyn tiene que decir que le agreguen al grupo para que, o por interno, que le compartan ya prácticamente todo el material que nosotros hemos visto en el transcurso de esta semana. A ver, déjenme ver, confirmar. Ahorita ustedes tienen clases con Pedro, ¿verdad? Si mal no lo recuerdo. Sí, ingeniero. Ya listo, entonces le voy a dejar el rol a alguien que esté pendiente que se conecte el compañero. Le voy a dejar el rol a Edson. Listo. Ya, para que le pase al compañero cuando se conecte. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias chicos por esta semana que hemos podido compartir conocimientos, quizás unas que otras experiencias. ¿Sí? Les deseo el mayor de los éxitos, que salgan súper bien en el examen cuando les toque dar, no sé para cuándo será la fecha. ¿Sí? Y muchísimas gracias por todo. Se cuidan mucho.